Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Estar con todos ustedes, les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches también, y también nos acompaña Mario Herrera en los controles. Hoy vamos a hablar de un tema que por demás es muy interesante e importante y atingente a la época, porque, bueno, vamos a iniciar próximamente un año nuevo y entonces empieza toda esta planificación y entra el tema de la planificación estratégica, y de eso vamos a platicar hoy, y por qué es importante que las empresas familiares, bueno, todas las empresas, pero por qué las empresas familiares deberían ponerle atención a la planificación estratégica. Así que de eso vamos a platicar. Si tienen preguntas pueden mandarlas. Gracias a quienes nos ven a través de que nos ven por las plataformas facebook.com, esto es /libertopolis.com, por YouTube canal Libertópolis, y por Twitter @Libertópolis. Ahora, quienes nos escuchan por la 102.1, muchas gracias y permítanos acompañarlo en su trayecto. Y hoy quiero arrancar con nuestra llave maestra acerca de los tips o qué deberíamos tomar en cuenta para sobrevivir, sobre todo las negocios que reciben a los clientes en sus tiendas, y qué deberían tomar en cuenta para sobrevivir en esta época en la cual hay como esos picos de la gente, que ya se vivió el pico del Black Friday y el Black Weekend y todas estas promociones que hubo, pero viene toda esta temporada, se va a pagar aguinaldo, entonces vienen estos picos de ventas. ¿Cómo prepararte en tu tienda para poder atender a tus clientes y que se vayan satisfechos y al final pues tú también obtengas ganancias? Así que de eso vamos a hablar en la llave maestra. Más negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y bueno, pues cómo prepararte para estos picos de ventas, para estos picos de donde las personas llegan a tu tienda. Y puede ser no solo por este fin de año, muchas veces puede pasar, por ejemplo, también viene la época de inicio de clases. Y con el inicio de clases también pueden haber estos picos de gente que llega a tu tienda. Puede ser, por ejemplo, cuando hay algún partido, si eres un restaurante y hay un partido, esos que llaman la atención, ya sea la final de la temporada, la serie final en béisbol, o el Super Bowl, o algún partido, un clásico de algún partido de fútbol, pues se llena tu local. Entonces, ¿cómo poder atenderlos y pues sobrevivir a esos picos de gente que llega a tu negocio? Y entonces, esto pues obviamente genera cierto estrés. Si tú tienes una tienda donde te llegan a comprar algún producto, uno de los primeros consejos es revisa tus inventarios. Revisa qué es lo que tienes, asegúrate. En especial, hay cosas que uno no le toma mucho cuidado. Por ejemplo, tener suficientes bolsas para dar la mercadería. Si tienes no de plástico. Pues yo no tengo nada en contra de ellas, pero que tenga suficiente empaque para darles lo que se van a llevar. Ya, porque muchas veces tienes todo nítido, pero no tienes, se te acabaron las bolsas.
Por ejemplo, que piden para regalo. Y entonces que tenga suficientes cintas para los moños, que haya suficiente tape, cinta de pegar, que haya tinta o la cinta que usas para imprimir las facturas, que tengas suficientes certificados de regalo, porque luego resulta que solo tenías 3 o 4 y se te olvidó pedir más. O sea, todo lo que se necesita para la operación de la tienda, para atender al cliente, lo tengas suficiente. Y entonces ya examina también tus inventarios. Y yo quisiera agregar, María Dolores, algo que tal vez en el pasado no existía, pero ahora cada vez existe más, el sistema de cómputo. Que funcione. Que funcione. Porque hay que ponerlo bajo estrés, porque lo que usualmente haces, digamos, 1000 transacciones por día, ahora vas a tener que hacer 3000 transacciones. Y entonces, por un lado, todo lo que tú dijiste, pero por otro lado, está tu sistema preparado para que en una hora esté teniendo el triple de transacciones que antes. Así es, y esto también llevaría al tema de... Hay que ir a Intelaf para proveerte de todo lo necesario. Por ejemplo, los backups y los UPS. Sí. Se va la energía eléctrica y que tú no te quedes, por lo menos tu sistema esté funcionando, tus lámparas de emergencia funcionen. Y otro tema también es, todavía se utiliza, y dependiendo de tu negocio, tú vas a saber el tema del efectivo, que tenga suficiente efectivo, cambio para poder dar el cambio. Entonces, eso también revísalo si estás esperando que llegue este pico de gentes. ¿Qué otro tema tienes que tomar en cuenta? Es que todo esté limpio y ordenado. En especial si tienes una bodega, también en tu bodega, porque resulta que cuando, por ejemplo, pensemos en una zapatería y te piden un zapato y si no está todo ordenado y listo, no lo vas a encontrar. Otro tema es que tengas lo que tú sabes que más te piden y más se vende cerca de forma accesible para que sea rápido encontrarlo y no tengas que ir hasta la otra esquina de la tienda para ir a buscar lo que sabes que más se vende. Lo que más se vende, sí. Efectivamente. Y ahí ahorita que dijiste, esto también se me ocurre, como hay unos, como se dice aquí en Guatemala, a la pena y otros a la pepena, que estemos listos porque van a llegar ladrones. Justo eso lo tengo aquí, es el siguiente, que es tu equipo. Entrenar a todas las personas que son nuevas, entrenarlas bien antes de que llegue esta temporada alta, programar que tengas suficiente personal durante que que te esté descansando la mitad de tu planilla, sino que tengas suficiente personal, que es importante, que hay personas que solo están viendo y algunas que solo están viendo que pepena. Y entonces es también importante que consideres si necesitas incrementar la seguridad y los sistemas de seguridad o personal de seguridad. ¿Y qué hacer cuando hubiese un ladrón y lo agarremos robando, verdad? Porque no podemos crear pánico adentro de ¿Cuál es el protocolo, verdad? ¿Cuál es el protocolo? Como cuando hay un temblor o ¿cuál es el protocolo para atender estas situaciones que se podrían dar? Y en los restaurantes, muy importante, ya que los mencionaste hace un ratito, los baños. Bueno, los baños siempre importante, pero en los restaurantes muchísimo más importante. Que estén limpios. Que estén limpios y que estén bien abastecidos, porque si no, puedes crear un caos verdaderamente grande. Y desagradable también para la visita de tu cliente. Otro tema importante que no se le pone mucha atención, pero incide mucho en la productividad, es que estén descansados. O sea, tomar en cuenta que tanto tú como tus empleados deben estar descansados para obtener esa atmósfera positiva y de buen ambiente, a pesar del estrés que se va a generar tener mucha gente en tu tienda. Y entonces también nos aconsejan que hagas pausas programadas, que vayas diciendo, bueno, en este momento va 1 o 2 personas, toman una pausa y dicen, no necesitan irse 2-3 horas, con que les des 15 minutos de salir de la sala de ventas a descansar, a tomar un té o lo que sea, o a ir al baño. Con que les des ese tiempo de descansos breves es bueno. Aparte, las pausas, por ejemplo, para escalonar los horarios de comida, porque me imagino que hay tiendas... hay que comer. Claro, y que al final hay tiendas que atienden, por ejemplo, desde las 7 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, programar todo esto es muy importante para que tu personal esté descansado y esté también atento, porque eso aumenta la productividad y atiendan también bien.
Otro punto que tienes que estar preparado, y esto es después de que hay estos picos de venta, es las devoluciones. Porque después que hay muchas ventas, es muy probable que hayan devoluciones. Y entonces tener claro, y aquí viene la parte que tú hablabas de las políticas, tener claras cuáles son las políticas, tener entrenada a las personas acerca de cuáles son las devoluciones, cómo se manejan y cómo prevenir las devoluciones fraudulentas. Y entonces esto pues te va a ayudar a que tú estés preparado para toda esta actividad y pues obviamente después de que ha pasado todo esto, pues hacer los números y ver qué hiciste bien, qué mejoraste, qué puedes mejorar y tomar todo el aprendizaje de esta época de ventas altas para cuando venga la siguiente temporada de ventas altas. Y para las empresas que altamente dependen del servicio personalizado, María Dolores, aparte de tener un número suficiente de gente que atienda, es no perder la noción de ver al público, de ver al potencial cliente. Eso es sobre todo válido en restaurantes, bueno, y en bancos. Y en bancos. Aquí cuando hay mucha cola, la persona que te está atendiendo en el banco más bien hace como que no te mira. El contacto visual, hay una anécdota en un librito que se llama Fish, que habla sobre el mercado de pescado en Seattle. Y ahí todo mundo está ocupado porque tiran los pescados uno al otro, es una como cadena para finalmente entregársela al cliente. Y por ahí alguien dice, yo quiero uno de 5 libras, yo quiero uno de 7 libras. Y en la entrada hay un tipo te voy a decir con los brazos cruzados, solo para exagerarlo. Y la persona que está haciendo la investigación le dice, no le da pena que todo el mundo trabajando activamente y usted aquí sin hacer nada. De brazos cruzados. Y le dice, pues mire, yo soy la persona más importante en esta tienda. Sí, se nota, ¿no? ¿Por qué? Soy la que entablo contacto visual con el transeúnte para que entre. O sea, es el que lo invita a pasar con solo mirarlo. Sí. Interesante. Entonces, no perder, y ahí viene la importancia del contacto visual. Sí, o sea, yo tengo que ver a mi cliente, yo tengo que hacerlo sentir bien, yo tengo que invitarlo a que entre o a que compre, como lo querrás ver, dependiendo la etapa del proceso de la venta. Pero es bien importante. Pues entonces hay que tomar todo esto en cuenta, sobre todo, bueno, para quienes esta época es una época fuerte, una época de ventas, aprovecharla bien para generar esas compras también repetitivas más adelante. Y pues los que están en esta época, los que para enero es su época más fuerte de ventas, pues que lo tomen en cuenta. Esperemos que les haya servido algo de esto que hablamos acerca de cómo aprovechar estos picos de venta. Y vamos a ir al corte y cuando regresemos, hablemos de la planificación estratégica. ¿En qué consiste? ¿Por qué deberían hacer las empresas familiares esta planificación? Vamos al corte y regresamos. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Philip Morris International nos comparte que su CEO afirma que la ambición de la empresa es convencer a todos los fumadores adultos actuales que tienen la intención de seguir fumando a que se cambien a los productos libres de humo lo más pronto posible. Si quieres saber más, visita la página pmi.com. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli y vamos a hablar acerca de la planificación estratégica. Muchas gracias a quienes nos están siguiendo a través de nuestras plataformas y gracias a quienes comparten nuestra transmisión. Muchas gracias. Y Chepe, empecemos hablando acerca de este tema, planificación estratégica. Por lo general es un tema que se habla mucho durante, ya sea finales o principio de año. ¿Y qué es la planificación estratégica y por qué las empresas familiares deberían hacer este ejercicio todos los años? Bueno, primero déjame comenzar diciendo que en las empresas familiares, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay 4 factores principales de éxito. El número 1 es
un amor de fileo entre los miembros de la familia. Respeto lo traduzco yo, aunque no es precisamente una buena traducción, pero es respeto a la diversidad. El número 2 es un sistema formal, hago énfasis, de planeación estratégica. Ya vamos a regresar a eso. El número 3 es un profundo conocimiento de la situación financiera de la empresa. Y el número 4 es cómo mantener el espíritu emprendedor de los fundadores. Entonces, hablemos de por qué la planeación estratégica es importante y en el contexto que lo estoy poniendo en la planeación estratégica formal. No es nada más cuestión de ponernos en una cena a decir qué queremos hacer. Entonces, muchas personas, sobre todo en empresas familiares, dado que a hoy ya tuvimos éxito y probablemente, como decía Peter Drucker, hay 2 factores para lograr el éxito en los negocios. Uno es marketing, profundo conocimiento del consumidor y cómo llegarle, y el otro es paranoia. Se me metió que quiero hacer esto. Entonces, y es perseverancia. Perseverante, pero la perseverancia viene en función de qué definimos, qué decidimos. De ese objetivo. Sí. Okay. Y entonces la planeación estratégica comienza con decidir dónde queremos estar en el futuro. Que esa sería una de las preguntas que hay que responder. Sí. Ahora, cuando dices futuro, Chepe, ¿a qué tiempo te refieres? Diríamos, ¿dónde queremos estar el siguiente año? ¿O dónde queremos estar dentro de 5 o dentro de 10 o más? ¿Cuánto tiempo se debe pensar a qué tiempo se debe pensar esta respuesta? Lo que voy a decir va a recibir críticas cuando nomás lo diga y al rato lo racionalizo. Entre menos certera es la proyección del futuro, que no es sinónimo de planeación, ¿verdad? Yo debo de proyectar como un elemento para la planeación, pero no es sinónimo de planeación, porque proyectar o pronosticar es definir el evento o encontrar el evento más probable que ocurra. Y planeación es decidir lo que quiero que ocurra, a pesar de que probablemente el evento más probable que ocurra no sea el que voy a estar decidiendo. Entonces, entre más incierto, entre más incierto es el futuro, o entre más incierto es esa nebulosa que estoy viendo enfrente a mí, más necesario es planear a más largo plazo. Okay. La gente nos dice, ¿para qué planear si todo es incierto? Bueno, Así precisamente por eso. Y por ahí encontré un dicho el otro día que decía que suerte es la combinación de un buen momento con la preparación que tengo para aprovechar ese buen momento. Claro. ¿Verdad? Entonces, el futuro es incierto y yo tengo que saber, y siempre pongo un ejemplo que voy a tomarme la libertad de decirlo ahorita. Si el pronóstico es que el 95% de probabilidades hoy es que llueva, ¿saco paraguas o no saco paraguas? ¿Cuándo dijiste 95%? 95%, sí. Y si el pronóstico es que el 3% de probabilidades que llueva o no llueva, ¿saco paraguas o no saco paraguas? Yo me la jugaría. No lo saco, ¿verdad? Digo, muy fácil. ¿Qué tal si es 50? Es una buena... Ya lo pensás, ¿verdad? Pienso, Hoy sí. ya no es tan fácil la decisión. Ya no está en los extremos, exacto. Entonces ese es mi punto. Entre más nebuloso es, entre más incierto es, más importante es planear, porque tenés que tomar un acto racional, consciente de decisión. Entonces ya ponderás. Entonces, sí, bueno, me voy a llevar el paraguas. Y si no llueve y lo pierdo, perdí un recurso. Claro, entonces voy a buscar uno más pequeño. Entonces voy a buscar uno más pequeño. Que lo pueda llevar en cualquier lado. Y empiezas a tomar decisiones. Okay. Entonces, ese es el tipo... A jugar con ese riesgo. Sí, sí. Y eso es, en mi opinión, bastante cercano a la realidad con la planeación estratégica. Entonces, por ejemplo, en agricultura, mucha gente dice, ¿y para qué planeo si de todas maneras el clima va a ser mi
mi factor determinante que la cosecha sea buena o mala. Así, pero hay algunas otras cosas que hay que tomar en cuenta. Si va a llover mucho, ¿pongo más fungicidas o no? Me tengo que preparar. Lo que tú decías para los picos altos. Entonces, si la lluvia de repente cae y no estaba preparado, ¿qué pasa? Claro. Hay un dicho clásico de esto que dice que este señor le pedía al genio que por favor le dejara ver el futuro. Y el genio se lo concedió. Le dijo, ok, vas a poder leer el New York, ¿cómo se llama? El Times de Londres hasta por un año y vas a venir de retroceso. Dentro de 365 días es el primero que vas a leer, 364, 363. Y presa del éxito, del éxtasis, se dio cuenta que sabía qué valores en la bolsa iban a subir, cuáles iban a bajar, por lo tanto iba a saber en qué invertir, ¿verdad? El último que voy a leer es el de mañana. Encontró su esquela. Ok, entonces es un acto de decisión, María Dolores. Y ese acto de decisión es producto, entonces, váleme la redundancia, de decidir dónde quiero estar, en qué tiempo. Y entonces ahí voy a tomar decisiones. ¿Me quiero diversificar, por ejemplo? Sí, me quiero diversificar, ok, pero eso no es el año entrante. Aunque probablemente el año entrante tengo que comenzar a sembrar la semilla para la diversificación. Que es ahí donde hablamos de que es esa nebulosa, o sea, que es es a largo plazo, esa proyección, que entonces tengo que ir trabajando poco a poco para lograrlo. Sí. Es como cuando uno quiere perder peso. Sí. O sea, no es al día siguiente, sino es paso a paso, y se va haciendo esa medición, supongo. ¿Cómo no? Tú decidís ir al 10º piso de este edificio. ¿Ok? Hay que comenzar por la primera grada. Claro. Entonces, cuando la gente dice hay que planear a corto, mediano y largo plazo, yo creo que es la equivocación más grande. Hay que planear a largo, mediano y corto plazo. Ok, el orden es el importante. El orden es el importante. Y entonces sí, tengo que accionar al corto plazo, lo primero, ¿verdad? Tengo bastantes clientes que están relacionados con el negocio agrícola y me da mucha risa, y ahora paso a la necesidad de integrar los procesos de planeación formal, que si yo le pregunto, voy a poner abuelo, papá e hijo, al abuelo, ¿y usted qué es? Entonces me va a decir algo como caficultor, y le voy a decir al hijo, ¿y usted qué es? Agricultor, y le voy a decir al nieto, ¿y usted qué es? Agroindustrial. No importa qué quiero ser, pero tengo que definirlo y tengo que estar al unísono, porque entonces esa es la otra cosa. Si el objetivo fundamental a largo plazo no está definido, María Dolores, los recursos no se ponen y la alineación estratégica de la empresa y de la familia no ocurre. Entonces, el hecho de tener esta planificación, esta planeación estratégica te ayuda a alinearte para que todos sepan hacia dónde se quiere ir, o sea, hacia dónde se ha decidido ir. Es correcto. Y entonces eso es un ejercicio que podría llevar, pues no solo un día, el hecho de la planificación. Ok. O llevaría más tiempo. Planear, ciertamente, como lo acabas de decir, es un proceso continuo, interminable. Todos los días estoy planeando, porque la planeación a la postre comienza con la observación y con las proyecciones. Entonces es un proceso continuo. Ahora, formalizar el plan es un proceso de 1 o 2 días. En base a todo lo que conozco, todo lo que sé, lo ordeno y digo, estas son mis prioridades. Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos, Chepe, entonces hablemos de cómo hacer entonces porque por lo que ahorita estamos hablando y me da la impresión es que estoy en mi mente decidiendo a dónde quiero llegar. Sí. Pero todavía no hay un plan per se, Es solo correcto. hay como buenas intenciones. Sí. Y sueños. Entonces, cuando regresemos del corte, hablemos de Lo estructuramos. cómo esos sueños, aterrizarlos y que sean tangibles. De Vamos al corte y regresamos.
Por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año, asegúrate, la mía ahí, ¿no? Hay que ponerla 198 aquí. Asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Llama al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir con nosotros nuestra transmisión. Andrés nos manda saludos. William S. Mon nos dice: se tiene una visión a futuro basada en hechos actuales y pronosticar es sumamente subjetivo. Leer a, y ahorita busqué el nombre que me puso, y es Michio Kaku. A Michio Kaku, que es un físico teórico, especialista en la teoría de campo de cuerdas. Gracias y saludos también para ti. Chepe, estábamos hablando entonces que de lo que hemos hablado es decidir hacia dónde quiero ir, pensar en el largo plazo, pero el otro punto es, hasta allí, pues son buenos deseos, son sueños, pero es cómo aterrizarlos y ponerlos ya tangibles. Entonces, ¿cómo es para convertirlos en un sistema formal? ¿Cómo no? Y tal vez comienzo diciendo algo que me mandaron en un meme el otro día, que decía, al ponerle fecha a un sueño se convierte en meta. Y no importa si los nombres son los que estamos usualmente acostumbrados a escuchar o no. Una meta dividida en pasos se convierte en un plan, y un plan apoyado por acciones se vuelve realidad. Entonces, una vez decidí dónde quiero estar, ahora escojo las estrategias, que es sinónimo de qué debo hacer para llegar allí. Ahora, una vez que decidí esto, ¿lo pongo en un enunciado? Sí. Ok. Sí. Y probablemente... Pero ahí no lleva tiempos, o sea, solo quiero... Digamos, es lo que hoy en día se está llamando la visión de una empresa, ¿ok? ¿Hacia dónde quiero llegar? Que, por cierto, muchas personas dicen, pero, la puchica, la visión es como el horizonte, dice alguien. Cuando vas en una lancha... remando hacia el horizonte. Parece que nunca llegas. Y que nunca llegas, y entre más te acercas, más se aleja. Entonces, ¿para qué sirve? Para eso, para seguir remando. Para no perder el ímpetu de seguir remando. Entonces, la visión es hacia donde quiero llegar. Y ahora tengo que diseñar. Fíjate que primero dijimos decidir la meta, ¿verdad? O decidir el objetivo. Ahora estamos hablando de diseñar la estrategia. ¿Qué tengo que hacer bien para poder alcanzar ese objetivo? Y entonces en los procesos de planeación estratégica es lo que le llamamos misión. Entonces, la visión es a largo plazo, la misión es lo que tengo que hacer bien todos los momentos de mi vida para poder alcanzar idealmente esa visión. Y ni modo, entonces ahora le voy a poner el ingrediente del corto plazo, que es: dado eso que quiero lograr, me voy a inventar a 20 años. Y dado eso que tengo que hacer bien a partir de hoy, ¿qué pasitos tengo que ir tomando para poder llegar a la visión? Tanto que decimos, si algo te está fallando en tu plan, cambia las acciones, pero no la meta. Claro. Y con deporte, sobre todo en carreras, 42K y ese tipo de cosas, hay muchos ejemplos. La meta está a los 42 kilómetros, no está a los 21. No. Y si me caigo en el último kilómetro, pues arrástrese, perdón la expresión tan horrible, pero llegue. Porque es mejor que haga 18 horas para exagerar a que no llegué. Y ese es el punto. Entonces, sí tengo que ir haciendo acción por acción por acción, y eso exige, que es a lo que quiero llegar ahorita, María Dolores, preparación. Ahora, Chepe, puede darse, y me imagino que esto lo vamos a hablar ya en el último segmento, pero ¿qué pasa cuando te estableces esta visión, esta misión, y vas estableciendo estos objetivos o estas metas? Pero ¿cuáles deberían ser esas características? Porque a veces uno dice, bueno, voy a lograr algo, y no se logra, y es porque fue muy ambiciosa, o porque no se hizo concienzudamente. O sea, ¿cómo establecer algo que realmente sea retador, pero también alcanzable? Ok, es un arte, ¿verdad, María Dolores? Es un arte, y no hay una receta de cocina.
Y si regreso a Drucker es conocer bien al consumidor o tener paranoia. Hay gente que ha alcanzado ideas locas, voy a decir así, porque simple y sencillamente se me metió a hacerlo. A mí no me gusta la expresión que un sueño que tengo se debe convertir en realidad, porque muchas veces de los sueños yo creo que ni siquiera te recordás. Para mí es si lo podés pensar, si tenés una idea y le pones fechas y todo lo que estamos hablando, entonces sí lo podés lograr. Y ciertamente una idea bien concebida y sistemáticamente trabajada, yo creo que te puede llevar a feliz éxito. ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrentan las empresas familiares a la hora de establecer esta planeación? Bueno, yo lo primero que creo, María Dolores, es que no hay conciencia de planear. Por esto que hablábamos al principio, de que todo es incierto, entonces ¿para qué planeo? Entonces mejor me voy ahí. O incluso a veces porque por lo general cuando hablamos de planificar en cualquier actividad, a veces se ve como una pérdida de tiempo. O sea, lo que hay que hacer es actuar, hay que hacer las cosas ya y pareciera que planificar pareciera una pérdida de tiempo. Ok, dependiendo de si dejas planificar en idea. Si dejas planificar en idea, es pérdida de tiempo. Y tú sabes, lo has experimentado, estoy seguro, cuando la gente dice, esa idea la tuve yo hace años. Bueno, la diferencia entre una idea y un plan es que la idea le tenés que poner metas específicas, submetas pudiéramos decir, para alcanzarlo. Porque si no, no ejecutás. Y el 70%, hay unos estudios que demuestran esto, María Dolores, el 70% de los planes que no se cumplen se debe a que no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer. O sea, puede ser muy buena estrategia, muy buena meta, muy buena estrategia, pero no lo ejecutamos. De hecho, hay un libro que se llama Execution, que yo creo que en algún momento lo hemos leído, y le llama The Execution Gap, que es la diferencia entre lo que quiero lograr y lo que tengo que hacer para lograr lo que quiero lograr. Y los autores, que es Ram Charan, un profesor de Harvard, y Jim Collins, dicen precisamente que nos enseñan a estrategias, nos enseñan a fijar objetivos, pero no nos enseñan a ejecutar, no nos disciplinan. Y entonces, tener propósito es importante, ¿verdad? En la meta. Tener preparación para perseguir ese propósito es importante, me tengo que preparar. Tener pasión para alcanzarlo también es importante, y persistencia. Esas son las 4P del proceso de planeación estratégica. Si tú te comprometes a alcanzar aquella meta, pero no te preparas, María Dolores, no lo vas a cumplir. No lo vas a cumplir. Siguiendo tu ejemplo de bajar de peso. Bueno, voy a bajar de peso, voy a comer solo 2 veces al día, para ponerlo fácil, e ir 2 veces al gimnasio. Pero no voy al gimnasio y no como 2 veces al día, no lo estoy cumpliendo. Ok, ya estoy buscando la información que tú me dijiste. El libro en inglés se llama Execution, The Discipline of Getting Things Done. Sí. En español es El arte de la ejecución en los negocios. Sí, sí. Y entonces hay mucho, o sea, puedo tener buenas ideas, puedo haberme hecho todas las estrategias y haber hecho una muy buena investigación, pero si no hago nada... No comienzo hoy, ¿verdad? Es lo mismo que decir a mí se me ocurrió. Sí, sí. Sí, solo que el se me ocurrió es 10 años más tarde, ¿verdad? El otro es un día antes. Pero lo debo ejecutar. Y la ejecución, el verdadero valor de la planeación estratégica, la verdadera utilidad, voy a cambiar el valor. La verdadera utilidad de la planeación estratégica es la estrategia, porque es lo que me diferencia a ti de mí. Porque el objetivo los dos somos capaces de ponerlo. Igualito. Ahora, Chepe, ¿qué pasa, por ejemplo? Bueno, se está haciendo esta estrategia, se toma hacia dónde quiero llegar, cómo lo voy a hacer, cuáles son las metas, las submetas y cómo voy a tratar de llegar a ellas. Me imagino que entra la parte que hablabas de ese compromiso para hacerlo, porque
supongo que decir, bueno, pero esa meta la puso mi papá. Y mi papá ya está desactualizado. Yo creo que debería ser por acá. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Linda tu pregunta. Formalmente, recordémonos primero que dije planeación estratégica formal. Porque planeación la tenemos todos en la cabeza, ¿verdad? Planeación estratégica formal es en donde la voy a revisar cada año. Ok. Y no importa el periodo en realidad. Si querés cada 5 años, pero hay que establecer una frecuencia. Entonces, la forma como tu servidor dibuja la planeación, típicamente dibujamos el sistema de planeación estratégica como una elipse, ¿verdad? No tiene ni principio ni fin y ahí seguimos dando vueltas. Y ese es el proceso de planeación. Pero yo le meto un diamante en el medio, un rombo en el medio. Y en esos 4 vértices del rombo hay que parar. Hay que hacer en ese ciclo hay que hacer pausas. Hay que hacer pausas. Hay que hacer pausas de revisión para hacer los ajustes necesarios o no, pero para reafirmar entonces que vamos por buen camino. Entonces, si esa idea, si ese propósito lo fijó mi papá, pero cada vez lo revivimos, pues sigue siendo vigente, ¿no? Y cuando lo queramos cambiar, pues cambiémoslo, pero cambiémoslo al unísono, porque uno de los principales factores de la planeación es lograr la alineación estratégica y que todos jalemos para el mismo lado. Entonces, por así decirlo, la tuvo mi papá, el abuelo voy a decir, los hijos lo seguimos, los nietos lo tienen que seguir, o cambiar, no importa, pero que sea formal. O sea, no es, no es opcional decir, no me parece y no lo hago, sino es en un ambiente, por así decirlo, o en un canal formal hacer esos cambios. Sí. No es, simplemente no se me dio la gana. Y entonces si me preguntas a mí cada cuánto, yo sí digo que la planeación a largo plazo debe ser como a 20 años. La debemos de revisar formalmente cada año. Y cada trimestre la debemos de monitorear, le voy a decir, para ver si vamos bien o no. Claro, porque al final también uno tiene que en un año tener buenos resultados. Sí. Y no es nada más, después en 20 años vemos qué pasó. Ya muy tarde, ¿verdad? Claro, tal vez ni lleguen, como dijiste. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a hablar acerca de cómo entonces deberíamos tomar en cuenta o cuáles son los elementos de esta planeación estratégica. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo qué debería tener nuestra planeación estratégica? Vamos al corte y regresamos. Ahora lo mejor de la San Martín está en la puerta de tu casa o de tu oficina si vives en zonas 9, 10, 14, 15 y 16. Puedes aprovechar para pedir almuerzos, desayunos, cenas y lo mejor de la San Martín ahora en esta temporada navideña como esta rosca de manzana y nuez o las trenzas navideñas. Esto ahora nos invitó una de queso crema que está fabulosa o el pie que esto le puso el pie pecado, el pecan pie, el pecan pie o el strudel navideño. Así que disfrútalo, llama al 22 15 15 15. ¿Cómo saber? Estamos hablando con Chepe Ascoli respecto a la planificación estratégica. ¿Cómo saber que tengo un buen plan? O sea, ¿cuáles son los elementos que tiene esta planeación? Tú lo dijiste en las palabras que yo también utilizo, que debe ser realista, pero alcanzable con esfuerzo. Claro. O sea, porque si no, que te saque de esa zona de confort. Te tiene que sacar de la zona de confort, porque la zona de confort es un lugar bello, pero nada crece. Ese es uno. El otro es que hay que comenzar a operativizarlo, para no decir a accionarlo, hoy mismo. Ya lo decidí, vamos por él.
controlemos, O sea, vamos, controlemos. Ahorita me recordé, yo no sé si alguna vez viste un personaje que se llamaba el Chapulín Colorado, y cuando tenía que enfrentar un peligro siempre decía, sí voy, sí lo hago, y ahí estaba, no. y nunca avanzaba hasta que le gritaban, y entonces ya iba a enfrentar el peligro. Sí. Algo así. Es que la gente piensa, sobre todo los burócratas, que planear es hacer un bonito panfleto, un bonito libro, y entre más hojas tenga es mejor. Para mí planear es, y ahora voy al proceso, definir 3, 4, 5, si querés, oportunidades y problemas. El tal FODA, ¿verdad? Uh-huh. Estas 3, 4, 5 cosas van a actuar a mi favor, estas 3, 4, 5 cosas van a actuar en contra mía. Y eso va a ir cambiando cada año, ¿verdad, María Dolores? Claro. Entonces por eso lo tengo que revisar, porque el mercado es dinámico. Y la idea es que esos problemas se vayan solventando. Sí. Y si no, de entender qué fue lo que pasó. Sí. O cambió, ¿verdad? Dramáticamente hubo un cambio. Entonces, en base a eso, decido cuál es mi objetivo. Luego, diseño qué es lo que tengo que hacer para alcanzar ese objetivo y me pongo a accionar. Entonces le voy a llamar oportunidades y problemas, que en realidad lo de oportunidades y problemas, María Dolores, tiene que ver con la fijación de prioridades, porque tengo que decidir abandonar esto para aprovechar esto, ¿verdad? O sea, de esas 3 o 5 no puedes atender todas. No puedes atender todas. Entonces, y priorizar es sinónimo de sacrificar, porque si escojo A, tengo que sacrificar B, o ponerle en segundo lugar, no importa, claro, pero ya lo sacrifiqué. Entonces, pero el valor del plan ahora sí es accionar, y que cada una de esas acciones sea finamente controlada, monitoreada, supervisada, para que me esté dando los resultados esperados. Si no me está dando los resultados esperados, tengo algún problema y lo debo de corregir. Sin abandonar la meta. El objetivo sigue siendo el mismo. Van a haber momentos en que probablemente tengo que cambiar el objetivo. ¿Pero es común o no es tan común? No, Realmente usualmente no es común. Usualmente no es común. Es más común abandonar el objetivo porque ya voy. Ya llego, sí voy. Es común abandonarlo, pero eso no es válido. Okay. No debería ser válido. Claro, o sea, al final es hacer esa revisión concienzuda de por qué estoy teniendo problemas, para ver lo que tengo que cambiar esas acciones. Sí. Que esto me ayuda en el monitoreo. Sí. Y es ahí donde uno pone los indicadores, o sea, sí, cómo saber, porque uno puede, como cuando dices, es 100, y te quedas pensando, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Vamos bien o vamos mal? Entonces es poner claro los indicadores también. Sí. Mira, tú, el ejemplo de una barca, de un velero, Uh-huh. tú no puedes controlar el viento, ¿o sí? No, Pero sí las velas. claro. Y puedo decir... Y yo voy a decidir irme a Europa en el velero, ¿verdad? Y no voy a decir, como el viento ahora es sur, mejor me voy a Australia. No. Y voy a llegar a ver cuándo llegue. Sí, no, porque decir, voy a tienes llegar en 40 víveres, días. exacto. Porque tiene que ver con preparación. Claro, porque te preparaste con tanto tiempo, tienes víveres para tanto tiempo, y entonces tienes que ir monitoreando si necesitas recargar de víveres. Entonces por ahí te agarró una tormenta, ok. Uh-huh. Por ahí se te cayó el cofre de víveres. Uh-huh. Bueno, tenés que hacer los ajustes, o como menos, o paro en alguna islita y que ojalá hayan habitantes. Entonces, y todo esto es el proceso, y que nos decías que se va repitiendo constantemente. O sea, hago el monitoreo, si hay que hacer cambios, hago los cambios, diseño esos cambios, y actúo y regreso a Sí. controlar y monitorear. Sí. Ahora, esta planificación en una familia, ¿quién debería hacerla? En que obviamente supongo que cualquier momento es bueno para hacerla si no la has hecho. ¿Y quiénes deberían estar involucrados? Va a sonar raro, pero todos. ¿Estén trabajando o no en la empresa? No, ok. Esa es la familia a la que tú te estás refiriendo. Uh-huh. La familia no necesariamente tienen que pertenecer todos, porque van a haber algunos que no les interesa y otros que no saben. Pero cuando digo todos, es todos los que tienen que ver con el negocio. Y eso es bien importante, María Dolores.
Yo me recuerdo que estuve participando en una reunión de planeación estratégica con una empresa y estaba invitado el mensajero, porque mucho era de logística y necesitaban la opinión del mensajero para ver, por ejemplo, cuándo pagaban los clientes. Entonces era fácil decirlo, a los viernes, porque me gano los 2 días del flote, del cheque. Pero los viernes en la mañana o viernes en la tarde. Entonces el mensajero precisamente lo que decía es, todos los clientes pagan viernes en la tarde y yo no me doy abasto. Entonces si lo voy a traer hasta el lunes, ya no lo deposité. Y se decidió que los viernes iban a haber 2 mensajeros. Claro, porque al final también era una situación de flujos de caja. Sí. Y era, si querés, una tontera, pero si no hubiera llegado el mensajero, lo más probable es que nadie hubiera dicho los viernes y ahí se queda. Y después hubiera dicho... No llegamos a la meta. No pagó. Y porque estoy pensando un viernes, fin de mes, y ya no entró ese flujo ese mes. Sí, caos completo. Caos completo. Entonces hay que tomar en cuenta a los que saben del asunto. Una vez que ya decidimos cuál es ese problema que vamos a resolver, sí. esa oportunidad que vamos a aprovechar. Sí, sí. Y bueno, y a la postre es un conjunto, ¿verdad? Porque debido a todos estos problemas y a todas estas oportunidades, puedo fijarme esta meta. Claro. Y obviamente esto lo que hace es darle rumbo, dar objetivos, motivar a las personas. Y para terminar, Chepe, ¿cuál sería el consejo que les darías a los empresarios y a las empresas familiares con respecto a la planificación estratégica? Hágala. Uno no se sienta a planear, que creo que es el error más grande. Uno se sienta a escribir el plan que es producto de la planeación estratégica. Ahí sí te acepto que nos sentemos a escribir el plan, pero no a planear, porque planear es todos los días. Yo averigüé tal cosa hoy y esto lo puedo insertar es como un rompecabezas, ¿verdad? Ya encontré la pieza que me hacía falta. E ir acomodando esa pieza teniendo en cuenta ese objetivo, lo cual también hace que las decisiones y los recursos se optimicen. Sí, porque sería utópico pensar que no necesitas recursos para un plan estratégico, ¿eh? Que ese es el otro tema que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de esta planificación, porque muchas veces podemos decir, queremos tener el 40% del mercado. Sí, pero no tenemos plata para invertir en publicidad. Por ejemplo. Pero consigamos un préstamo. ¿Me explico? Ajá. Entonces comienza ese tira y encoge. Ya hablando acerca de los recursos necesarios. Sí. Pues muchas gracias, Chepe. Gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches a todos. Y buenas noches a todos. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión el próximo lunes en Más Negocios nuevamente. Que tengan una feliz noche y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.